Vamos a establecer contacto con el economista Elmer Cuba, que es socio y director de la consultora privada Macroconsult, pero que en el sector público ha sido también director del Banco Central de Reserva. Señor Cuba, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días. Por favor, su opinión sobre el cambio que se ha producido a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas. Sale el señor Contreras y entra el señor José Arista, que usted sin duda conoce. Sí, bueno, lo que pasa es que el ministro anterior se desgastó mucho políticamente por la recesión. Ha sido muchas críticas de la opinión pública y de los políticos y, bueno, tuvo que salir. Pero en verdad, no, él no es culpable de la recesión, ¿no? La recesión del año pasado fue algo puntual y que con factores ajenos a la gestión. Por ejemplo, la inflación alta por 30 meses, que fue muy recesiva, ¿no? Que es un choque externo, el fenómeno del Niño, que en su momento, hasta junio, julio del año pasado, fue severo, ¿no? Que afectó la pesca y la agricultura, y finalmente el tema de los conflictos sociales en el verano del año pasado, como ahora, a estas alturas del año, estaba parado medio país, ¿no? Entonces, esos factores todavía no están presentes y van a hacer posible que los vientos soplen mejor y que la gestión de Arista tenga números bien azul pronto, ya desde enero, ¿no? Bueno, ¿y qué perspectivas hay de que esto sea posible? Porque el señor Contreras, en su discurso después del Consejo de Ministros el lunes, previó que el crecimiento económico sería de 3% este año y afirmó que ha subido a un nivel récord, dijo, la inversión pública. Quizás lo que lo descolocó a ministro Contreras fue el exceso de optimismo, ¿no? Que mostró durante el año pasado, y también el hecho de no haber cumplido la meta fiscal el año pasado también, aunque no pude explicar bien eso, porque en verdad tampoco fue estrictamente culpa del ministerio, fue una caída de los ingresos fruto de la recesión, después el Consejo Fiscal reconoce. Entonces, no se podía el año pasado hacer un ajuste fiscal o subir los impuestos, ¿no? Era contraproducente con la recesión. Pero en cambio ahora, hacia adelante, digamos, los vientos soplan mejor. Efectivamente, el Perú ya va a rebotar por estos factores que dijimos hace un momento, que ya no están presentes, ¿no? La inflación ya no es la misma que hace 30 meses. Ya el fenómeno de niños está retirada y no hay conflagración política. Entonces, esto va a rebotar pronto y seguramente estaremos en un mundo entre 2 y 3%. O sea, Arista entra con buenos vientos, ¿no? Correcto, entra con mejores vientos en cualquier caso que el señor Contreras. Sin embargo, cuando se habla de economía, se habla de confianza y de inversión privada, ¿no? Y quizá el error más importante en el que ha caído, ya no responsabilicemos únicamente al señor Contreras, sino a todo el gobierno de la señora Boluarte, es no haber ofrecido esa confianza para atraer inversiones. ¿Cuál debería ser, en ese caso, el cambio de timón, el golpe de timón y el empoderamiento que necesita el Ministerio de Economía frente, por ejemplo, incluso a medidas populistas que emanan desde el Congreso? La economía se debería parar y tener una opinión cada vez que una medida aprobada en el Congreso va a afectar a las finanzas públicas, a la economía nacional o va a promover la informalidad. Sin embargo, eso es básicamente lo que se le reclamaba en muchos momentos al señor Contreras y que no lo vimos hacer. Sí, pudo haber sido mucho más duro con los eventos populistas que vienen tanto de adentro del mismo gabinete como del Congreso. Ese quizás fue su peor error. Ahora, ¿qué se puede hacer para cambiar, digamos, el clima de inversiones? La confianza. Es difícil, es muy difícil porque es un gobierno que además no es querido por el pueblo, ¿no? O sea, es otro contexto. La mayoría no aprueba al gobierno y la mayoría piensa que es mejor adelantar elecciones. Entonces es un contexto muy difícil convencer al inversionista cuando ni siquiera puede convencer a tu mismo pueblo, ¿no? Entonces es muy retador a poder hacer algo así. Pero bueno, y además es un gobierno que no tiene tampoco ni un partido político propio en el Congreso y eso mucho lo debilita. Quizás por eso en parte Contreras no pudo enfrentarse a ese Congreso, ¿no? Vamos a ver la mano de Arista. En todo caso, siempre es posible, digamos, enfrentarse y poner a su disposición una renuncia, por ejemplo, ¿no? Que es muy potente para justamente plantarse que el Congreso y además hablarle claro al país. Es decir, cuando un ministro se empodera, en general, cualquier actor político, y le habla claro al país y le dicen, miren, estamos en una situación así de crítica, lo que está haciendo el Congreso nos va a perjudicar de tal o cual manera, necesitamos esto y lo otro, me imagino que puede capitalizar también una opinión mucho más favorable, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y mejor todavía si va en trípode con PCM y con el presidente, ¿no? En este caso, la presidenta no se lo ha notado ausente en todo el discurso político, ¿no?
Sobre todo sobre temas económicos, ¿no? Económico. Ahora, el señor Arista comienza su gestión junto al señor Mucho, que asume la cartera de Energía y Minas, temas sobre el que él tiene experiencia. Yo quisiera preguntarle, en relación a estas dos carteras cruciales para la economía peruana, ¿qué gestos, qué decisiones, qué anuncios piensa usted que podrían hacerse en el corto plazo para los diversos aspectos? Estamos hablando de minería, estamos hablando sobre gas, estamos hablando sobre petróleo y Petroperú, para que se mejore el clima de confianza en la inversión privada. Porque el señor Contreras ha dicho que ha habido un récord de inversión pública, pero no ha hablado mucho sobre la inversión privada que no da todavía signos claros de restablecer la confianza. Quisiera que nos diga qué gestos espera usted y qué decisiones para que puedan tener una influencia en la economía peruana. Nos lo contesta, por favor, después de una breve pausa. Minutos de la mañana y veníamos conversando con el economista Elmer Cuba. Fernando había planteado una pregunta capital. Se han hecho dos movimientos en el gabinete importantes, el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Energía y Minas. Cambios claves en estas carteras tan importantes. Y le preguntaba a Fernando, señor Cuba, cuáles son las medidas o los primeros gestos que tendrían que dar estos ministros y la manera coordinada en la que de pronto podrían empezar a trabajar. Sí, sin duda. El cambio en el Ministerio de Energía y Minas ha sido mucho mejor. Valga el uso de la palabra mucho, ¿no? En el cambio del mes. Ha sido sustancialmente distinto, mucho mejor. Y uno esperaría más bien que resuelvan indefinidamente el tema de Petroperú, ¿no? Porque ese es un reto importante, que no se podría culpar ya al ministro anterior saliente, simplemente es un nuevo ministro, el señor Mucho, y tendrían que ponerse de acuerdo en la Junta de Accionistas, en el directorio, y a cambiar la manera como opera esa compañía, ¿no? Y sacarla del hoyo donde está para bien de todos los peruanos. Si no pueden hacer eso, ya sería un fracaso, ya no solamente en Energía y Minas, sino del MEF, que ahora tiene mayoría. Hasta ahora se le sacaba el fracaso al dominio del Ministerio de Energía y Minas, pero a partir de ahora ya no es así. Si fracasa Petroperú, va a ser culpa del MEF, como mal administrador. Y eso sí son palabras mayores que pueden poner a riesgo incluso la buena imagen que tiene esa economía, ¿no? Señor Cuba, por otra parte, hay decisiones que tomar respecto a la política tributaria. El señor Contreras el lunes decía que se había recaudado 3.4% más por concepto de impuesto general a las ventas. Pero en esos últimos días hemos vuelto que ha reaparecido el señor Pedro Pablo Kuczynski, expresidente, economista, para sostener que el IGB en el Perú es demasiado alto y que debería ser bajado. ¿Qué es razonable prever en materia de impuestos? No, la verdad que tiene cuidado con lo que se dice. El IGB representa 60% de la recaudación. Bajarlo implica que tú vas a tener otro tipo de impuestos para reemplazar eso. Si no, vas a abrir el déficit fiscal. Flaco favor le haces a las finanzas públicas abriendo el déficit fiscal, ¿no? Digamos que poca gente respalda, en verdad, economistas que ven el tema tributario, una reducción del IGB en Perú, ¿no? Hoy día. Mucho menos alguien como el Fondo Monetario o cualquier experto fiscal, ¿no? De acuerdo. Imagino que hay que hacer es bajar la evasión. La evasión sí es grosera en IGB y en renta. Y eso, solamente ese es el único camino para el cual Perú podría a la vez bajar el déficit fiscal y mejorar los servicios públicos, ¿no? Con mayor financiamiento de la educación. Hace poco quería aprovechar para preguntarle también, se hizo una recomposición del directorio de Petroperú, otorgándole, digamos, mayor poder de decisión al Ministerio de Economía. ¿Cómo avisora el futuro de Petroperú o qué es lo que debería ocurrir con Petroperú de cara a estos cambios, o sea, o teniendo en cuenta como punto de partida estos cambios? Si le hacemos caso a lo que se publicó en un diario sobre el informe de Arthur Little, que fue una consultora de Petroperú, en verdad Petroperú su valor es negativo, ¿no? Entonces lo que corresponde es que sea cada vez menos negativo, hacer producir la refinería, bajar costos, quitar un poco de grasa, burocracia y hacer que esas utilidades que va a sacar Petroperú mes a mes sirvan para pagar los intereses y algún día ojalá pagar la principal. Entonces, es un problema severo, pero si fuera una empresa privada, ya estaría hace rato en un negocio, quebrada, o tomar el control los tenedores de deuda, ¿no? O sea, eso pasa en cualquier otro lado y los deudores son los que toman control de la compañía. Este no es el caso. Es el MEF el principal deudor ahora. No es el principal, pero está tomando el control y se espera que saque ese problema a Petroperú. Pero Perú hoy día no vale nada.
De acuerdo. Y si hablamos sobre minería, quisiera conocer su opinión sobre los proyectos trabados que se dice que el actual ministro, mucho apoyado por el ministro de Economía y por el primer ministro, podrían destrabar. Y se habla incluso de Tía María, que como recordamos inició un ciclo de varios conflictos en torno a proyectos mineros en momentos en que el precio internacional del cobre subía. A ver, Tía María es emblemático, ¿no? Si logran resolver Tía María, realmente eso sí es un punto de quiebre sobre la imagen que tiene el gobierno de respaldar la inversión privada, ¿no? Sería crucial ir por ese camino. Yo creo que van a ir todavía por lo otro más sencillo, sacando ampliaciones que hay en Toromocho, en Antamina, en Hochi. Entonces, para que eso está encaminado, el Ministerio de Economía tiene una unidad encargada de destrabar eso, que entiendo está operando muy bien, y pronto hoy voy a dar noticias. No sé, eso sí va a comenzar a andar. Tía María me parece más complejo porque tiene un tema social ahí atrás, pero si lo logran resolver en este periodo sería realmente una buena herencia de un cambio de giro en el tema de la política del cobre, ¿no? Que además es lo que corresponde. Perú es un líder mundial en cobre y necesita destrabar eso, es contraproducente. Uno no se imagina, pues, por ejemplo, Arabia Saudita poniendo la peor gente que tiene en el tema petrolero, ¿no? Sería de locos. Eso ocurre en Perú, lamentablemente. De acuerdo. Y por otra parte, tenemos un problema grave con la infraestructura en nuestro país. Se ha invertido mucho en los últimos tiempos para prepararnos ante un eventual Niño Severo, que al parecer no se producirá este año, y en consecuencia hay ciertos dineros que se han separado para eso y que no serán utilizados. Pero hay un problema con la infraestructura. Se ha creado una autoridad nacional específica para eso. ¿Qué piensa usted que los actuales ministros, los que asumen ahora con la energía de los iniciantes, deban hacer para mejorar la infraestructura de nuestro país? Sí, también hay buenos vientos ahí. La estabilidad política del gobierno de Boluarte ha tenido ya consecuencias positivas, por ejemplo, en proinversión. En los últimos 6 años, con tanto cambio que ha habido, no se podía realmente hacer muchas APPs. Ahora sí hay un espacio. Y lo más importante en los próximos 6 meses es el anillo vial periférico de Lima, ¿no? Es una inversión gigantesca que puede ayudar mucho a cambiar el tráfico en la ciudad, y eso aumenta la productividad y el bienestar de las familias, sobre todo la productividad de las familias, ¿no? Que pierden horas transportándose. Eso sería importante y eso es fruto de la estabilidad de Boluarte, ¿no? De acuerdo, señor Cuba, muchísimas gracias por haber participado del programa esta mañana, comentando con nosotros estos cambios claves en el gabinete del señor Otárola. Muy amable. Buenos días, señor Cuba. Gracias.